Raúl, primero muchas gracias por recibirnos en tu casa y queríamos un poco compartir, porque te lo contaba, te decía, hoy la fiesta de la Puna, la feria de la Puna, el desarrollo en la Puna de Catamarca está fantástico y tiene mucha repercusión mediática, pero hubo un comienzo donde no había absolutamente nada. Contanos un poquito de eso, Raúl. Bueno, digamos, la Puna siempre fue un misterio, digamos, para los catamarqueños por su aislamiento, en principio recién vinculado a la capital o a nuestros departamentos vecinos en el año 77, cuando se hizo el camino. Mientras tanto, el acceso era directamente por avión o por Salta. Recordemos que Antofagasta fue, entre otros destinos geográficos, fue parte del territorio nacional de los Andes. Antes también fue territorio chileno y antes también fue territorio boliviano. Eso marca un poco la identidad del antofagasteño, que algunos estudios del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, investigadores varios, han hecho estudios en este sentido de que el antofagasteño no se siente muy catamarqueño y más bien se identifica como antofagasteño, ¿no? Por el aislamiento y por toda esa historia que le tocó vivir. Pero a partir del año 77 ya, con la construcción del acceso a Antofagasta, ya la comunicación se hace más fluida y bueno, las circunstancias me llevaron casualmente a hacer una asistencia a productores en esa zona. Luego surgió el tema de la vicuña, entonces empecé un poco a enamorarme de la puna, del alto andino, de la prepuna, y ahí iniciamos distintos proyectos en distintas etapas, pero siempre bajo un programa integral. Es decir, entendíamos que la puna no debía abordarse solamente del aspecto ganadero, que es lo que a mí especialmente me toca, sino los programas se llamaron en distintas épocas y momentos. Primero un programa de desarrollo agropecuario para comunidades altoandinas, programa integral. Eso lo trabajamos durante fines del 70 hasta principios del año 80 y bueno, los cambios de gobierno por ahí me alejaron de este tema durante varios años y retomamos la tarea en el año 94 con otro programa que se llamaba PRODICA, que era el Programa de Desarrollo Integral de Comunidades de Altura. Es decir, esto tenía un fin de integrar no solamente a las comunidades, sino integrar a las instituciones que debían tener parte en esa historia. Principalmente, por supuesto, Ganadería, el Ministerio de Producción, la Secretaría de Turismo, entonces que dependía del Ministerio de Producción, por supuesto la participación del Ministerio de Educación a través de su escuela, el INTA, Desarrollo Social, todos los programas. Miradas posibles. Sí, completo, porque entendíamos que debía ser en desarrollo integral. Bueno, el programa, entre otras cosas, preveía una serie de trabajos en toda la zona, que por ahora era el norte de Belén y Antofagasta, y siempre lo quisimos extender al departamento de Tinogasta y Santa María, digamos, para que todo ese enorme territorio que es prácticamente los 2/3 de la provincia de Catamarca estuviera integrado bajo un programa. Tal vez había sido un sueño demasiado grande, pero algunos objetivos por ahí se cumplieron. Y el trabajo tanto de turismo, el trabajo de producción animal, por supuesto también el tema de accesos hacia las localidades,
la infraestructura necesaria, es decir, todo lo que hacía al desarrollo integral de la puna, debíamos tratar de evaluarlo en algún momento y en algún lugar. Entonces, para eso se realizó la primera Feria de la Puna, que no es un festival folclórico de los muchos que hay, sino tiene más bien su particularidad porque era una instancia de evaluación del trabajo anual en toda esa zona, no solamente de las instituciones oficiales responsables, sino por supuesto también el compromiso y la asimilación que de esa tecnología y de ese desarrollo pudieran tener los pobladores, ¿no? Así que era digamos, una evaluación conjunta de los productores, si estaban contentos, si había que rediccionar el trabajo o modificar lo que estuviera mal. Era una instancia de evaluación. Desde entonces y ahora ese era el objetivo prioritario de la Feria de la Puna. A ver, te detengo un cachito acá, porque vos contás una historia muy lineal, pero hay cientos de historias en ese camino, me parece. Sí. Desde cómo llegar a la Puna en aquellas primeras casi expediciones que se hacían, ¿no? Me parece que debe haber sido también un desafío en su momento. Sí, sí, seguro, porque, como dijimos anteriormente, el acceso recién a partir del año 77, a mí me tocó ingresar recién a Laguna Blanca, inclusive antes que se inaugurara el camino. El camino se inauguró el 5 de septiembre del año 77, nosotros entramos unos días antes a Laguna Blanca, y por supuesto no había caminos, en camionetas doble tracción. Y Antofagasta accedí en avión las primeras veces. Luego también la mula fue muy importante como medio de transporte en esa zona para los censos de Vicuña, había que andar muy en el campo durante muchos días, así que también fue un medio de transporte importante la mula, ¿no? Y mencionaste otro tema que me parece que es fundamental, que sin eso no hubiera sucedido nada de lo que después pudiste motorizar, que es enamorarse de ese lugar. Sí, 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 por supuesto, hasta el día de hoy yo veo que quien viaja y participa de las expediciones en la Puna, de sus paisajes, sus gentes, es otro mundo muy distinto, inclusive hasta para la identidad de género, si se quiere, porque a mí me sorprendió mucho en esos entonces, cuando llegué a Laguna Blanca, los hombres, por ejemplo, andaban con sus vestimentas típicas, que era el barracán, tejido por ellos, pero aparte en una actitud que no era común verla en el hombre, digamos, urbano, de que pudiera estar tejiendo con agujas, por ejemplo, mientras conversaba o mientras hacía otras tareas. Tejiendo con agujas, por ejemplo, los guantes que se tejen con 5 agujas, o hilando o haciendo una tarea que la veíamos desde el hombre urbano como muy masculina. Por ejemplo, eso es un detalle, pero muy, muy menor, ¿no es cierto?, para todas las sorpresas que puede dar la Puna. No hablemos de la comida, que también tiene sus particularidades, su fauna, su flora, bueno, sus montañas, es decir, todo es muy, muy diferente, así que es un mundo que enamora. Raúl, y en esta trayectoria también hay varios hitos, porque mencionaste Laguna Blanca, allí se hizo un trabajo importante, ¿no? Con el tema, no sé, estaciones experimentales, ¿en qué trabajaron? Sí, sí. Bueno, dentro de los proyectos que mencionamos, de los 2 programas que me tocó trabajar en distintas épocas, siempre, como te digo, lo hicimos con programas integrales para que participaran muchas instituciones. Entre la programación, entre los proyectos de ese programa, por supuesto, estaba el desarrollo agropecuario y, entre otras cosas, la instalación de técnicos, la contratación de personal y, por supuesto, las estaciones experimentales. Es decir, una estación experimental que es la estación experimental de Laguna Blanca y luego la subestación de Antofagasta de la Sierra, porque la red
comenzaba en Laguna Blanca y debía haber subestaciones, como ahora de alguna manera por ahí están queriendo surgir en Tinogasta y en Santa María. Es decir, tenía que ser una red con dependencia tecnológica, por ejemplo, de la estación experimental de Laguna Blanca, ¿no? Es decir, todo lo que allí se produjera de tecnología para la Puna debía extenderse para esa zona. Y bueno, aparte Laguna Blanca, también en esos años la creamos como reserva de Vicuña, Reserva Natural de Vida Silvestre Laguna Blanca, que con los años fue declarada reserva de la biosfera con sus particularidades, ¿no? Una reserva de biosfera, entre otras cosas, tiene el desafío de que el medio ambiente, la gente debe vivir en su medio ambiente y aprovecharse racionalmente, sustentablemente de sus recursos naturales y vivir de ellos en lo posible o ayudar a su supervivencia o a su desempeño laboral. Y así fue que con el recurso Vicuña hoy, digamos, hay muchas familias que pueden trabajar la fibra de Vicuña y bueno, nos hemos organizado, digo, desde su entonces, en cooperativas que también existen en el departamento ya de Antofagasta y que día a día vemos que están creciendo y ganando premios, muchos premios, en donde, digamos, les toca actuar. Pero acá porque vos lo contás como datos menores. Bueno, se creó esta reserva natural, estuviste en el impulso, ya fuiste uno de los motorizadores de todo esto en Laguna Blanca. Y después con el tema de la vicuña, hay otro dato relevante, que es cuando comienzan ustedes a instalar la idea de la captura y la esquila y no de la muerte. Sí, por supuesto. En esos años, de los años 70, hubo una gran movida, digamos, a nivel país y digamos, en Latinoamérica también sobre la preocupación de la existencia de vicuña. Recordemos que en la época de la conquista, bueno, se cazaba muchísimo, se exportaban cueros por miles de miles a Inglaterra, sobre todo que estaba en la revolución industrial y particularmente a Birmingham en Inglaterra, donde había un gran desarrollo textil. Entonces la vicuña llegó casi a extinguirse y tan es así que yo cuando fui a Laguna Blanca la primera vez, por ahí no sé si vi una o dos vicuñas. Y bueno, entonces las provincias nos organizamos en crear áreas protegidas. La primera área protegida que se creó en el país es la Reserva de San Guillermo en San Juan, luego viene Laguna Blanca en Catamarca, después Laguna Brava en La Rioja, Pozuelos en Jujuy y la Reserva de los Andes en Salta. Algunas reservas avanzaron como áreas, digamos, de uso sustentable, caso de Laguna Blanca y Jujuy, y otras se quedaron como áreas naturales protegidas con el recurso sin explotación ahora, caso San Juan, La Rioja y Salta. Catamarca y Jujuy en ese sentido avanzamos, que fue un trámite muy largo para poder autorizar digamos, el uso de la vicuña, que no es una instancia que se da ni en el país, mucho menos en la provincia, y tampoco en Sudamérica, sino se da a nivel internacional la autorización, porque los países del mundo se agrupan, entre otras cosas, como las Naciones Unidas. En este caso es una convención que se llama CITES, Convención Internacional para el Tráfico de Especies Protegidas, que es la que autoriza el tráfico mundial del comercio de especies en riesgo, ¿no es cierto? Bueno, entonces había que presentar un proyecto de que era posible el uso sin lesionar el animal y que sea sustentable, digamos, para la gente. Y eso fue nuestro desafío. Primero, demostrar que pudimos recuperar las poblaciones, y eso se hace mediante censos, censo con toda la tecnología, por supuesto, del momento, y aparte demostrar que podía capturarse y que la gente podía trabajar la fibra. Eso nosotros logramos presentar y así fue autorizado
digamos, el trabajo este que se hace ahora con vicuña, y hoy la vicuña de Catamarca se puede vender en cualquier lugar del mundo porque anda o tiene un certificado que lo habilita para circular por el mundo y por supuesto que es de origen de captura de animal vivo y por esquila, ¿no? Y en de esa primera esquila, esa primera captura, ¿cómo fue? Bueno, era, en principio hubo que capacitarse un poco por ahí, conocer las experiencias del mundo. A mí me tocó conocer tal vez a los mayores investigadores y quienes avanzaron más en este tema, que eran dos técnicos alemanes, Clay Otte y Rudolf Hoffmann, de Alemania, que trabajaron en la reserva de Pampa Galeras en Perú, en los años 60, 70, y luego tuvimos el privilegio de tenerlos acá como asesores y amigos, aparte que sí, luego en su momento, ¿no? Entonces recorrieron gran parte de la provincia de Catamarca, conversamos, nos presentaron un informe, y bueno, las circunstancias de la vida nos separaron, ellos inclusive dejaron el proyecto en Perú, que era financiado por la Agencia de Cooperación Alemana, la GTZ, y bueno, eso fue una parte. Luego hubo que seguir en este tema, reflotamos un ámbito de discusión que había en el país, que era la Comisión Provincial de las Provincias Vicuñeras, en la que hablábamos de nuestros problemas y de la problemática. También era una instancia de diálogo, ¿no? Y por supuesto también hubo que viajar a Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, todas las zonas donde se realizaba un trabajo de vicuña y participar de sus experiencias de captura y todo eso. Entonces nos lanzamos en ese proyecto de intentar capturar a las vicuñas vivas y poder esquilarlas. Y así fue que diseñamos el módulo experimental de captura y esquila de la vicuña salvaje en Laguna Blanca. Era un módulo de 40 hectáreas con encierre perimetral de alambres altos de unos 70, unos 60, unos 70, con varios hilos, alambres, ¿no es cierto?, para que el animal no se escapara. Y, una especie de embudo. Y claro, y adentro mismo de ese gran predio había una manga de captura para que los animales con un arreo de determinada forma pudieran ir ingresando a ese lugar. Yo te cuento, te interrumpo porque estuve ahí y ese arreo me recuerdo porque fueron imágenes fantásticas, era buena parte del pueblo, mucha gente que había llegado a colaborar y sostenían entre todos un lienzo, una tela blanca y se fue. Sí. Eso fue el 26 de noviembre del año 98, que fue la primera captura de vicuñas del país en ese sistema, ¿no? Porque había también que buscar la forma de que esos animales pudieran ingresar a ese lugar y luego, bueno, entonces, como en esa época, en realidad el módulo se llamaba Módulo Experimental de Captura y Vicuñas en la Estación Seca mediante el encierro de Aguada, así era el tema. O sea que uno tenía que buscar una aguada donde iban los animales en la estación seca, que se cerraran las otras aguadas para que quede un único lugar donde pudieran abrevar. Entonces había un ojo de agua, que le llaman ahí, que es ojo de agua dulce, que abastece a la Laguna Blanca, y nosotros cerramos ese ojo. Entonces obligatoriamente las vicuñas tenían que venir a beber ahí. Bueno, y ahí fue la primera captura, así como te digo, en el año 68, 98, que ahora se cumplen, este año se van a cumplir 20 años de esa primera experiencia, ¿no? Luego vinieron otras capturas más adelante, se fue perfeccionando la técnica, se amplió a otras zonas, inclusive dentro del mismo departamento Belén, luego a Tinogasta,
y en Antofagasta la Sierra, y hoy son varios miles de vicuñas que se esquilan anualmente, y la mayoría, digamos, está destinada a las comunidades, porque el trabajo es interesante con las comunidades que se apropien del recurso y de la técnica. Y así en Laguna Blanca realmente es un ejemplo muy lindo, porque está la cooperativa que se llama Cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca, que costó mucho trabajo armarla con la gente y hacerla entender que necesitaban de una organización de ese tipo y de una cooperativa para vincularse con el mundo y organizarse y sacar de alguna manera el protectorado estatal. Así que ellos se manejan absolutamente solos y crecen solos. Has tenido la oportunidad, la suerte de ser, bueno, uno de los que puso estas semillas ahí en la puna, y has ido viendo la evolución de todo este proceso. ¿Estás satisfecho? ¿Crees que esos sueños de algún comienzo de los años 70 se han ido cumpliendo? Sí, sí, totalmente, totalmente. Ese es sí un sueño cumplido. Otros quedaron en el camino de otros lados, pero ese sí me parece bien, porque Catamarca es un ejemplo, y muchas comunidades, no tan solo del país, particularmente Jujuy, Salta y de otros lados, vienen a ver la experiencia esa, sino también experiencias o digamos comunidades bolivianas han visitado. O sea que aparte hay ya un vínculo de la región que se fortalece con ese intercambio de experiencias, ¿no? Y te decía que hay algunas frustraciones también, como en todo sueño, que es el tema, por otro orden, pero que también estaba vinculado al programa, que era el desarrollo de las energías no convencionales. Nosotros empezamos la primera experiencia en el año 79, con lo que hoy está tan de moda, ¿no es cierto?, y tan impulsándose por distintos medios, que es el uso de las energías no convencionales. Nosotros iniciamos entonces con un convenio entre el IPB de la provincia de Catamarca y el Grupo de Energía Solar, en esos entonces, de la Universidad Nacional de Salta, un proyecto que se llamaba acondicionamiento térmico de una vivienda por energía solar. Era una experiencia como para que todos los edificios luego que se hicieran en la puna debían usar la energía solar como recurso para ahorrar, digamos, el combustible que usaban como vegetales para el calentamiento y todo eso. Y eso desarrollaba de alguna manera toda la tecnología con la carpintería muy particular, que eran con doble vidrio, un adobe no común, sino un adobe estabilizado, que se llamaba, que se medía la conducción térmica entre el exterior y el interior, y era un adobe hecho, por supuesto, con tierra de ahí, pero inclusive anduvimos por el campo de piedra pómez, porque esa piedra podía actuar moliéndola como aislante. Se hicieron varias pruebas, al final se hizo con mezcla con alquitrán y otros materiales ahí, la parte de adobe. Y se hizo el diseño, se empezó y se ejecutó en un 30%. Y ahí quedó, porque yo hoy hubiese preferido que los edificios que se hicieron luego de la puna, escuelas, hostería o lo que fueran, debieran haber usado esa tecnología, que se frustró, digamos, también por esos cambios de gobierno que, bueno, uno tuvo que irse y vino otra gente que por ahí eso no le interesó, ¿no? Así que, por supuesto, también estaba el tema de los invernaderos, la luz fotovoltaica, todo lo que... Mira, ¿no? Cosas que hoy se hablan como novedosas y ustedes lo estaban pensando hace cuánto ya. Sí, 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 sí. Y eso está ahí, está la obra como un elefante blanco, y eso sí me da mucha tristeza, ver esa frustración que las dirigencias de entonces no lo entendieron. Bueno, se priorizaba, por supuesto,
otros temas, directamente cambios de gobierno, otras gestiones y todo eso. Bueno, Raúl, queríamos recuperar un poco porque cuando se habla hoy de la Feria de la Puna, uno tiene que conocer esta parte de la historia, de cómo fue creciendo, cómo se fueron creciendo estos refugios naturales de la silvestría, cómo se pasó de la caza indiscriminada a la esquila. O sea, son hitos que se han ido construyendo para que hoy la realidad de la Puna, que parece tan natural, pueda existir, ¿no? Hubo mucho camino por recorrido. Sí, indudablemente. Y digamos que la gente, en el caso particularmente de Antofagasta, se apropiaron muy bien de la fiesta, pero lo que yo veo hoy como un déficit es que no participan todas las comunidades que participaban en las primeras ediciones. Es decir, nosotros facilitamos el transporte de comunidades de Barranca Larga, Villavil, Las Cuevas, los Morteritos, Antofagasta mismo, los pueblos de Antofagasta, Laguna Blanca, Aguascalientes, La Angostura, es decir, todos los pueblos estaban presentes. Hoy solamente se hace con un poco de turismo que va y con la gente de Antofagasta. Es decir, no van las otras comunidades, que sería interesante que pudieran seguir con la historia inicial, ¿no? No quitar lo que se está haciendo, pero sí sumar, volver a recuperar sentido evaluativo, claro, este sentido de reflexión, si se quiere, entre el proceso. Sí. Bueno, ya son 27 años de Feria de la Puna, hubo algunos años por ahí que no se hizo, pero la primera se hizo en el año 83. Así que a la fecha de hoy podrían haber sido ya más de 30 y pico de ferias, ¿no?